conectados, ¿ya? Espero que estén todos los que deben estar. Ya saben que me interrumpen en cualquier momento, sin ningún temor, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, Nicole. Sí, doctor. ¿Y cómo puede hacer? No me marca el puntero acá, en mi presentación. Acá en mano Clic, izquierda, acá en el ángulo inferior izquierdo me solía salir donde poner el puntero. clic derecho encima de la diapositiva, doctor, y creo que sale elegir puntero. Clic derecho Sí, encima de la diapositiva, doctor. encima de la diapositiva, en la raya roja. Sí, No se me perderá, a ver. Clic. A ver, mostrar opciones. No, no sale. opciones del puntero, doctor. Opciones de punteros, tienes razón. Qué Sí. burrito que soy. Ah. Ahí, ¿dónde está? Ya, listo. Entonces comenzamos, ¿ya? Comenzamos, muy bien. Vamos a seguir, ¿no? Lo voy a hacer rápido. Alteraciones en el párpado. Párpado. ¿No es cierto? Ustedes saben que tenemos párpado superior y párpado inferior. ¿No es cierto? En los párpados, en el borde de los párpados, tenemos las pestañas, ¿no es cierto? Y que los párpados están continuamente cerrándose y abriéndose, ¿no es cierto?, con el fin de lubricar el ojo, ¿no es cierto? El ojo nunca puede estar seco, jamás. Por eso es que ese plan nosotros tenemos el parpadeo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puede haber alteraciones en el párpado? El entropión, ¿no? Es decir, que los párpados apunten hacia adentro. Ese es el entropión. Los párpados apuntan hacia adentro. De tal manera que las pestañas, ¿no es cierto?, están en continua irritación a la conjuntiva vulvar. ¿Me entienden, no es cierto? Eso se llama, cuando las pestañas apuntan hacia el globo ocular por el entropión, eso se llama triquiasis. Y eso va a ocasionar lagrimeo constante. Obviamente, irritación, ¿no es cierto?, tanto a la conjuntiva o a la córnea, ¿no es cierto? Eso se llama epífora, un lagrimeo constante. El estropión, más bien, son los párpados hacia afuera, ¿no es cierto? Están salidos hacia afuera, entonces de ahí miramos, digamos, miramos la conjuntiva palpebral, que usualmente nunca vamos a mirar. Ustedes miren los ojos de su familia, si algunos de ustedes pueden observar la conjuntiva palpebral, no se puede, acá sí se puede ver en el estropio. La goftalmos es la incapacidad de ocluir el globo ocular. ¿Por qué tendremos eso? Por un exoftalmo severo,
tengo alguna diapositiva, por eso vamos a avanzar. En la parálisis facial periférica o central, parálisis del séptimo par, ¿no es cierto? Acá es periférica y acá es central. Periférica en el ganglio, ¿no es cierto? En el ganglio que está del nervio facial del séptimo par. No se olviden que el séptimo par es el músculo de la motilidad de la cara, ¿no es cierto? De la cara. Y esta es cuando toma la parte central, ¿no es cierto? El área motora. El exoftalmo severo, ¿no es cierto? Cuando tenemos un Graves Basedow. Al revés, ptosis palpebral es caída del párpado, ¿no es cierto? Se cae el párpado. Puede ser uni o bilateral, ¿no es cierto? Y ya repasamos acá el Claude Bernard Horner, ¿no es cierto? Donde encontramos ptosis palpebral, miosis y hundimiento del globo ocular, ¿no es cierto? No es más bien protrusión, es hundimiento, ¿no es cierto? Puede ser parálisis del motor ocular común, también unilateral. Y la miastenia gravis, que como saben es una enfermedad, ¿no es cierto?, metabólica que conduce a ptosis palpebral, pero bilateral. En el aparato lacrimal, no se olviden que el aparato lacrimal está en el ángulo externo del ojo, que es el que provoca las lágrimas, que les digo, como las lágrimas están en continuo lubricación a través del parpadeo. La inflamación, y hacia el ángulo interno está, ¿no es cierto?, el orificio por donde se comunica con y da lugar al conducto lacrimonasal, ¿no es cierto? La inflamación de este conducto lacrimonasal, por eso es cuando lloramos, nos sonamos la nariz, ¿no es cierto? Se llama dacriocistitis. El síndrome de Mikulicz, ¿no es cierto? Es una tumefacción no dolorosa de las glándulas lacrimales, que eso lo vemos usualmente en el linfoma de Hodgkin. Linfoma, ¿no es cierto? Proliferación de ganglios linfáticos. Hay de dos tipos, de Hodgkin y no Hodgkin. Epífora, y hemos revisado, ¿no es cierto? Es un lagrimeo abundante, ¿no? Lagrimeo ya no es un simple, solamente, no es un simple mojar la conjuntiva, ¿no es cierto? No es es ya lagrimeo constante. ¿Cuándo tenemos? Cuando hay conjuntivitis. Hace 10 días estuve con una conjuntivitis bárbara y tenía algo de epífora. Queratitis es la inflamación de la córnea. La queratoconjuntivitis, ¿no es cierto? Si ustedes se van a la playa, les cae una arenilla del mar, comienzan a llorar, ¿no es cierto? El cuerpo extraño, ya les he dicho, cuerpo extraño que puede ser los que trabajan, por ejemplo, en soldaduras, se les escapa una esquirla, entra, lo que tiene es epífora, ¿no es cierto? Además de irritación. Y la triquiasis, ¿no es cierto? Cuando las pestañas están apuntando hacia el ojo cuando hay lo que revisamos en antes. Deficiencia más bien del lagrimeo. Ustedes van a encontrar sus pacientes mujeres con artritis reumatoide, ¿no es cierto? Cuando están hospitalizadas, cuando están en su casa, en su mesita de noche, siempre tienen un frasco con lágrimas naturales, ¿no es cierto? Que ese paciente, la artritis reumatoide, cuando se acompaña con queratoconjuntivitis seca o queratoconjuntivitis zika, tenemos el síndrome de Sjögren o Sjögren, ¿no es cierto?, que se caracteriza por deficiencia de lagrimeo. Entonces, si esta paciente quisiera llorar, no puede hacerlo. Tiene que estar constantemente, cada hora, cada 2 horas, echándose sus gotitas. ¿Me han entendido? Alteraciones en la córnea. O sea, no se olviden que la córnea es una membrana que está delante, ¿no es cierto?, que protruye. Vamos a ver, tengo también una diapositiva. La opacificación puede llamarse nubécula, mácula o leucoma, ¿no es cierto? Nubécula, mácula, leucoma, ya es cuando todo esto tapa a la córnea. Y obviamente va a impedir la visión, va a provocar ceguera. Esos pacientes
están, ¿no? Son candidatos para un trasplante de córnea, que es lo que se puede hacer y los oftalmólogos hacen. Así que quien se anime a ser oftalmólogo, háganlo con todo gusto. Pupilas, ¿no es cierto? Básico. Nosotros, cuando tengamos que volver al hospital, nosotros le pedimos su estetoscopio y en su bolsillito, y su linterna. ¿Para qué? Para examinar. Esto es un examen básico, fácil, que se hace a la cabecera del examen, a la cabecera del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos tener en condiciones fisiológicas? Midriasis, es decir, que se altera, o miosis, cuando el diámetro pupil se achica y el diámetro ocular se agranda en la midriasis. Eso es fisiológico, juego simpático parasimpático, ¿no es cierto? Entonces, cuando salimos a un ambiente oscuro, entramos a un ambiente oscuro, tenemos midriasis, y cuando salimos a un ambiente muy iluminado, miosis. Muy bien, pero puede haber en condiciones patológicas. Entonces, cuando ustedes me examinan a las pupilas, enfocando con su linterna por el ángulo externo del ojo, acá van acercando ahí y van mirando, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué me van a decir? Que son isocóricas. Eso significa que las dos pupilas tienen que estar iguales, no como en la figura. Isocórica significa que deben estar iguales, que deben ser normo y fotorreactivas, es decir, cuando ustedes incidan su rayo de luz, tienen que contraerse, ¿no es cierto? Si está midriática, tiene que volverse miótica. Ambas, ¿ah? Ambas. Entonces, cuando ustedes me examinen a tu paciente me van a decir pupilas isocóricas, normorreactivas, fotorreactivas. Esto, digamos, si esto lo viésemos en un paciente, acá hablamos de una anisocoria, es decir, una desigualdad en el diámetro pupilar. Anisocoria, desigualdad en el diámetro popular. En el diámetro pupilar, disculpen. ¿Ya? Y eso siempre es patológico. Siempre es patológico, a excepción de si la paciente le va a decir, doctorita o doctor, ¿sabe qué? Hace 4, 5, 6 años me operaron del ojito. Puede quedar como secuela una anisocoria, pero si no la hay, toda anisocoria es patológica. Les pongo un ejemplo. La jovencita o el jovencito que pelea con el enamorado entra a su cuarto, se toma un matamoscas que venden en cualquier sitio, ¿no es cierto? Comienza el paciente a vomitar, a presentar secreciones respiratorias, la mamá lo ve, preocupadísima, lo lleva al hospital y dice, ¿qué ha pasado, señora? No sé, parece que se ha tomado algo, mi hijo. ¿Ya? Entre el examen que le hago, le voy a hacer todo el examen, me voy a dirigir a las pupilas, ¿no? Porque estamos haciendo examen de pupilas. Y esa pupila la encontramos puntiforme, así como el punterito rojo, así, de chiquita, puntiforme. Ya hice el diagnóstico. Miren, ya hice el diagnóstico. Esa paciente se ha intoxicado con organofosforados o carbamatos. No sé si los habrán hecho ya en farmacología. Organofosforado severísimo, carbamatos algo menos severo. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Otro, cuando tengan ustedes un paciente con un ACV, con un SB, enfermedad cerebrovascular, o un traumatismo encefalocraneano, ¿qué les va a decir su residente o qué les va a decir su neurocirujano? Le va a decir, entre otras cosas, que estén cada 2 horas revisando las pupilitas. Entonces, si se van haciendo desiguales, ¿qué le dice? Mal pronóstico, mal pronóstico. Y si finalmente se ponen así como están acá, ustedes tienen que ir corriendo y volando a decirle a su residente o a su médico asistente, doctor, mi paciente está
haciendo anisocoria. Y si no responde, está haciendo una midriasis paralítica. Mal pronóstico, mal pronóstico. ¿Me entienden la importancia que tiene este examen de pupilar? Muy bien. Nistagmus es un temblor oscilatorio del globo ocular, tanto horizontal o como vertical. Eso me indica alteraciones del oído interno, ¿no es cierto?, del oído interno o cerebeloso. Eso, en las dos patologías, ya sea cerebelo o de oído interno, podemos encontrar esta nistagmus, es un temblor oscilatorio. Estrabismo, ¿no es cierto? Es la falta, ¿no es cierto? Las pupilas tienen que estar en el centro, ¿no es cierto? En el centro. Cuando las pupilas más bien están hacia afuera, o, ¿no? Cuando están las pupilas hacia afuera, o sea, no apuntan, no están en el centro, ¿no es cierto? No tienen una convergencia, tenemos el estrabismo convergente, ¿no es cierto? Que se acerca antes del punto de reunión, antes, y el divergente, ¿no es cierto? El divergente hacia atrás, ¿no es cierto? Eso sí es en niños, si eso se diagnostica con el oftalmólogo pediatra o el pediatra mismo, eso hay que corregir, ¿no es cierto? Se hace una cirugía de los músculos oculares externos, ¿no es cierto? Para poner en el sitiecito, en el centro, digamos. ¿De acuerdo? Ese es el estrabismo. Otro, más trabajo para los oftalmólogos, ¿no es cierto? La pingüécula, ¿no es cierto? Es una carnosidad que le llama la gente, ¿no es cierto? Es tejido fibrótico que crece usualmente en el ángulo interno del ojo y que puede enrojecerse. Las 8 que puede enrojecerse, ¿no es cierto? La pingüécula. Es estético, molesto también cuando se pone rojo, ¿no es cierto? Le arde, le pica, puede incluso ocasionar epífora. Y el pterigium es cuando invade a la córnea. ¿Se dan cuenta? Acá les he dibujado. Esto es tratamiento quirúrgico. Eso hacen los oftalmólogos. Retiran eso y asunto arreglado. ¿De acuerdo? Labios, orificios. Vamos a labios, edema. ¿No es cierto? Podemos hablar queilitis, inflamación, tumores o epiteliomas. Esto es muy común que encuentren. El epitelioma espinocelular y el vasocelular. Esas son sus distintas estirpes histológicas, ¿no? Son más o menos benignos, ¿no? Son más o menos benignos los epiteliomas. Hemangiomas, ya vimos, son las manchas color café. Queilosis son las boqueras, deficiencia de vitamina D. El herpes labial, ¿no es cierto? Es el herpes simple, ¿no es cierto? La gente le dice, tengo el beso de araña o tengo caliente el estómago, dice, ¿no es cierto? A veces podemos comer un pan muy sequito, que a veces es rico, con solo ese traumatismo es suficiente. O un beso muy apasionado también puede ocasionar el herpes simple. Es el herpes simple, no el herpes zóster que habíamos hablado antes en el ojo. El estreptococo, esto lo vi mucho yo cuando salíamos a hacer medicina social. No sé si ustedes harán medicina social, harán en algún momento, son unas lesiones como la cera, como la miel de cera, por eso se llama melicéricas, como la cera de las abejas, ¿no? La que provocan la miel, por eso se llama melicéricas. Asimetría de la boca, eso también lo vamos a ver en la parálisis facial periférica o central. En la abertura bucal, prognatismo, ¿no es cierto? El prognatismo es saliencia del maxilar superior o del maxilar inferior. En el maxilar superior la fascia es adenoidea, en la fascia es acromegálica, el maxilar inferior. ¿Dónde podemos tener? En el cretinismo, ¿no es cierto? En el cretinismo tenemos permanentemente, ¿no es cierto? Es el hipotiroidismo congénito, tenemos el paciente o la pacientita con la boca abierta definitivamente y con salida de saliva, ¿no? Por la boca. En la distrofia muscular también.
El labio leporino, ¿no es cierto? Los niñitos nacen con ruptura, no se une, el labio superior usualmente casi no es el labio inferior, que puede ser uni o bilateral. ¿De acuerdo? Eso es cirugía, ¿no es cierto? Eso es cirugía. Nariz, ¿qué podemos encontrar en la nariz? La nariz del boxeador, ¿no es cierto? Si ven los boxeadores, siempre están con la nariz rota, por el tabique roto, el forúnculo de la nariz, el LES, ¿no es cierto? Ya les hablé, el eritema en alas de mariposa, el acné vulgar o polimorfo juvenil con sus clásicas lesiones que son los comedones, cada vez menos porque los dermatólogos tratan muy bien esto. El acné vulgar, ¿no es cierto?, que se presentaba a los 17, 18 años, ¿no? Tenía mucho componente familiar, eso, ¿no es cierto?, antecedentes. Rinofima es una nariz gigantesca, todavía se ve a veces, ya no tanto, es el acné hipertrófico. Aleteo nasal que nos indica insuficiencia respiratoria en niños. Epistaxis es salida, ¿no es cierto? Salida, obviamente patológica, de sangre por la nariz, ¿no es cierto? La causa más importante del traumatismo, ¿no es cierto? Nos dan un golpe, sangra, en mayor o menor cuantía. Causas generales, la fiebre, el síndrome febril nos puede ocasionar, ¿no? La hipertensión arterial, cuando hacemos la consulta a otorrino por una epistaxis, lo primero que nos dice, tómenle la presión. Y si hubiera una discrasia sanguínea, ¿no es cierto? Una discrasia, una alteración en los factores de la coagulación, en pacientes anticoagulados, ¿no es cierto? En pacientes que reciben warfarina por alguna razón y presentan epistaxis, con toda seguridad que nos estamos sobreanticoagulando. En las orejas, los clásicos tofos gotosos, ¿no? En la gota, que también tengo una diapositiva. Cuello. ¿Qué hacemos en el cuello? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo considero yo el cuello? Que es un órgano puente. Es un órgano puente, ¿no es cierto?, que une la cabeza hacia arriba con el tórax hacia abajo, ¿no es cierto? Es cilíndrico, móvil, simétrico, ¿no es cierto? Esa es su característica. Tiene su estructura ósea, que son las vértebras cervicales, no se olviden la primera y la segunda, básica, estructura ósea, ¿no es cierto? Donde corre el canal raquídeo y donde entra y donde pasa, ¿no es cierto?, la médula espinal. Muy importante, por ejemplo, en traumatismos. Traumatismo encefalocraneano, siempre consideren que pudiera haber traumatismo vértebro-cervical. Fractura por lo menos. A veces, por eso la necesidad de un traumatismo encefalocraneano, siempre de inmovilizarlo el cuello. No se olviden. Tiene su estructura muscular, le voy a decir dos. Por delante el esternocleidomastoideo, un músculo esencial, y hacia atrás el trapecio, ¿no es cierto? Tenemos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? La arteria coronaria que sube, ¿no es cierto?, que se divide en coronaria externa, carótida interna, carótida externa. Y venas que bajan, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Las venas que bajan, ¿no? La yugular externa, la yugular interna. La yugular externa que la vemos, que nos sirve mucho en semiología, y la yugular interna, ¿no es cierto?, que está detrás justo de la rama del esternocleidomastoideo. Mucho nos sirve esto en el manejo, actualmente en el manejo de colocar, por ejemplo, vías venosas centrales. Nervios, ¿no es cierto? Nervios que bajan, obviamente, no que suben. Ganglios linfáticos, muy importante en estudios de linfoma, de neoplasias, por la posibilidad de metástasis. Tenemos por delante tiroides, ¿no es cierto? Y paratiroides, 4 glándulas que están en la cara posterior de la tiroides, ¿no es cierto? Tenemos la piel, tenemos la tráquea por delante, que la tocamos, la miramos incluso, y el esófago que está por atrás. Tiroides, hablamos del bocio. Bocio es el crecimiento de la glándula tiroides, que lo podemos ver
y además lo debemos palpar, el bocio. El bocio puede ser difuso, o sea, de todas las dos glándulas, ¿no es cierto? Eso lo encontramos en el Graves Basedow, como ya les dije. Bocio nodular en el cáncer. El nódulo solitario, piensen y sospechen en un cáncer de tiroides. El bocio puede ser hiperfuncionante en el Graves Basedow, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con protrusión de los ojos, ¿no es cierto? Ya les dije las tres posibilidades. El bocio puede ser normofuncionante en el bocio iodoprivo, que tengo en unas lesiones, tengo algunas diapositivas, y en el bocio puede ser hipofuncionante. Los grupos ganglionares, muy importantes para su estudio. El submentoniano, acuérdense, el submaxilar, patología dentaria, submaxilar, debajo de la maxilar inferior. La yugular, ¿no? Yugular interna, que sigue, ¿no es cierto? Sigue el trayecto de la vena yugular, donde se crece en la tuberculosis, en el linfoma, en la leucemia y algunas metástasis de algunos cánceres generales. El ganglio no es subclavicular, supraclavicular. Acá rectifico esto, supraclavicular, el ganglio de Virchow en cáncer de estómago, ¿no? En el triángulo posterior, atrás, detrás de detrás del cuello, el triángulo posterior. En la rubeola tenemos, por ejemplo, la rubeola, cuando ustedes examinen un niñito, rubeola puede ser, la mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto?, la que se llamaba enfermedad del beso, provocado por el virus del Epstein-Barr. No se olviden que el Epstein-Barr fue uno de los primeros virus que se achacó como productor del linfoma, ¿no es cierto?, del linfoma de Burkitt. Y las virosis en general, ¿no es cierto?, las virosis en niños sobre todo. La señora viene muy asustada porque le ha salido ganglios. Esto es una virosis. En el auricular posterior, la mastoiditis, detrás de la oreja, del pabellón ocular, mastoiditis, patología infecciosa del oído medio, y auricular anterior, ya les dije, el signo de Romaña. Muy bien, acá tenemos, miren, acá tenemos el globo ocular, ahí está, miren, acá está, ahí está la pupila, ¿no es cierto? Tenemos el conducto lacrimonasal, ¿no es cierto? Acá están las glándulas lagrimales, ¿no es cierto? Las lágrimas se producen acá y se expulsan aquí. La inflamación de esto se llama dacriocistitis, como ya les indiqué. Ahí está la forma como la circulación que tiene de las lágrimas, ¿no es cierto? Esta es una imagen de Frank Netter, excelentes, mire, tan bonitas y tan demostrativas. Muy bien, ahí está, esta es la córnea que les decía, ¿no es cierto? Su inflamación es la queratitis, ¿no es cierto? Y esta es la conjuntiva, ¿no es cierto? La conjuntiva vulvar. Este es un fondo de ojo, ya se hace con un oftalmoscopio, y acá tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos el cristalino, esto es cámara anterior del ojo, esto es cámara anterior, esto es cámara posterior. ¿De acuerdo? Ahí está, acá tenemos la pupila y hacia atrás nosotros podemos ver el cristalino, sobre todo cuando está opacificado, es decir, cuando hay cataratas. Muy bien, acá tenemos la enfermedad de Chagas, acá tenemos la chirimacha, ¿no es cierto? El signo de Romaña, ¿no es cierto? Pues punto de entrada, de ingreso. Acá están los esferocitos, no se me ha olvidado. No se olviden que toma el corazón, ¿no? El corazón. Y acá están los esporozoitos y todas las formas como ingresa la enfermedad de Chagas. No se olviden en los valles, ¿no es cierto?, donde las casas no eran muy bien estucadas, ahí viven las chirimachas y en la noche bajan y pican, ¿no es cierto? Se ha encontrado chirimachas en Arequipa, hay una unidad especial que estudia esa enfermedad de Chagas, la epidemiología, en fin.
¿De acuerdo? Ahí está. Es una blastomicosis, es un hongo, de verdad que no lo he visto, pero ténganlo ahí, alteración. Acá los tofos gotosos, ¿no es cierto? Miren los tofos gotosos, en su predilección donde se colocan, son depósitos de calcio, ¿no es cierto? Los tofos gotosos, tanto acá en los codos como en los dedos, acá en las orejas, lo que les dije, ¿no es cierto? En ese borde, en el hélix, ¿no es cierto? Ahí encuentran los tofos gotosos. Ahí están las manos. También puede haber nefropatía gotosa. Los tofos pueden localizarse, ¿no es cierto? Como les digo, es un depósito sale de calcio. Y acá, ¿no es cierto? El tofo gotoso típico, en el primer dedo, ¿no? Cuando se inflama y duele esto, se llama la podagra. Podagra. Esto es en niños y alteraciones en el cráneo, ¿no? Craneosinostosis, miren, fíjense, hay una salida, o sea, no se han unido las vértebras y tenemos salida, ¿no? Tenemos salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso se llama craneosinostosis, cuando no se unen, ¿no es cierto? No se ha unido acá el hueso occipital, no se ha unido y origina salida del cráneo, se llama craneosinostosis, ¿no? Acá tenemos unos cráneos medios alterados en su forma, ¿no? En recién nacidos, lo que ya habíamos visto. Acá, desviación de la comisura, ¿no es cierto?, bucal, si ustedes ven acá, con alteraciones acá esta es la laringe, estamos viendo con una laringoscopía, ¿no? Alteraciones de la glotis. Este es parálisis del hipogloso, no es alteraciones del séptimo par. Acá tenemos la úvula que está desviada hacia el lado derecho, ahí es parálisis del hipogloso. Ya, parálisis de Bell, les dije, ¿no es cierto? Miren acá está el nervio facial que sale de acá a través del tronco. Acá está su ganglio de Gasser se llama, creo. Háganme recordar, ustedes que han hecho hace poquito neuroanatomía, ganglio de Gasser, y sale e inerva, miren los músculos de la cara, ¿no es cierto? Por eso son los músculos de la mímica, ¿no? Acá está la parótida, ¿no? Y las glándulas submaxilares pasan a través de acá. También acá hay unas ramas sensitivas del facial, acá, en las ramas sensitivas. Muy bien. Inerva todito, ¿no es cierto?, los músculos de la frente, del ojo, ¿no es cierto?, de la nariz, cerca de la boca, el buccinador está acá, ¿no es cierto? Muy bien, cuando se paraliza, esta es la parálisis de Bell, parálisis facial periférica, toma esto, de acá para adelante. Cuando viene desde arriba es parálisis central. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la parálisis facial periférica, ¿no es cierto? Lo que le dice la gente, se le volteó la cara. Mi abuelita, sin ser semióloga ni estudiar semiología, ¿qué me decía cuando estábamos durmiendo rico dentro de la habitación, calientito? Yo vivía en un pueblo que era frío y me decía, hijito, no salgas afuera porque se te va a voltear la cara. Ya sabían ellas, ¿no es cierto? Eso también se llama parálisis de Bell, parálisis facial periférica o parálisis a frigiore, por el frío. Eso era muy cierto, o sea, mi abuela tenía toda la razón del mundo sin ser médico. O sea, no. Entonces, miren, hay asimetría facial, ¿no es cierto? Miren, asimetría facial y desigualdad en la apertura ocular. ¿De acuerdo? Es la parálisis facial periférica. Se volteó la cara, se dice, ¿no? Se me volteó la cara. Muy bien, claro. Síndrome nefrótico, hablamos, ¿no es cierto? Edema de cara, ahí está el edema de cara, ¿no es cierto? Hay edema generalizado, también hay signo de la fovea, porque esta paciente con síndrome nefrótico, que usualmente es secundario a la diabetes mellitus, ¿no? Puede ocasionar anasarca, ¿no es cierto?
podemos encontrar hipoalbuminemia cuando hacemos examen de sangre y vamos a encontrar albuminuria, pérdida de albúmina por orina, ¿no es cierto? Esas son las características del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Ya les dije, edema de cara, ¿no es cierto? Edema de cara, hipoalbuminemia, albuminuria e hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Aumenta el colesterol. Esas son las 4 características del síndrome nefrótico. Les repito, edema que tiende a ser generalizado, anasarca, hipoalbuminemia, albuminuria e hipercolesterolemia. Son las 3. Muy bien. Enfermedad de von Recklinghausen he visto poco. Ya este es incluso compromiso, acá tiene de la médula, acá, miren, fíjese cómo está alterando, acá tiene que haber alteraciones en la médula, tanto en la sensibilidad como en la motricidad. Depende de la altura, nos dará, ¿no es cierto?, cuadriplejía, paraplejía, ¿no es cierto?, cuadriplejía, paraplejía. Ahí está el bocio, el crecimiento, este debe ser un bocio, pero eutiroideo, ¿no? Es por deficiencia de yodo, por eso se le llama yodo privo. Miren, acá está, es el bocio, es el crecimiento. Nosotros tenemos acá zonas endémicas en Ayacucho, en Apurímac, ¿no es cierto? La gente había que ingería solo la sal de piedra que se llamaba, que eran grandes moles de sal, pero que no tenían yodo. Eso se ha subsanado porque ya la gran parte utilizamos lo que es la sal yodada que viene de la sal de mar, ¿no es cierto? Listo, ahí está el cuello, les dije, ¿no es cierto? El cuello, el órgano puente, ¿no es cierto? Con las estructuras vasculares, carótida, carótida sí, que sube, y yugular interna que baja. Miren los grupos ganglionares que les dije, submentoniano, submaxilar, cadena yugular, supraclavicular, el ganglio de Virchow, el ganglio centinela de Virchow, de la occipital posterior, tenemos auricular posterior, auricular anterior en la enfermedad de Chagas, signo de Romaña. ¿De acuerdo? Les estoy repitiendo infinidad de veces, ¿ah? Muy bien. Todo esto es Frank Netter. Ahí está el cuello, miren el órgano puente que les dije, ahí está la vena, esta vena yugular importantísima para manejo, para hacer, y ahí está cortado el esternocleidomastoideo, y el esternocleidomastoideo lo tenemos acá, ¿no? Un órgano, un músculo de referencia. Todos los médicos, si se animan a ser emergenciólogos, internistas o intensivistas, se trabaja acá para colocar un catéter aquí en esta vena. ¿De acuerdo? Acá está el trapecio por atrás, ¿no es cierto? Hacia atrás, está por atrás, y no vemos acá, no vemos otras estructuras. De repente tengo otra. ¿Ya? Acá tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, exoftalmos bilateral, miren, con un exoftalmos maligno, miren este ojito. ¿Qué pasa? Que hay lagoftalmos que no puede cerrar, y si hay lagoftalmos, esa córnea se va a secar, y si seca puede perforarse, y si se perfora muy severamente puede perder hasta el ojo. Una paciente, yo he visto en mi carrera profesional unos tres pacientes de estos, ¿no es cierto? Acá este es un signo que se busca con la manito. Esto acuérdense, por favor. Esta es la mirada que les decía, la mirada de fuego que dice, ¿no? El Surós. Cuando lean su Surós, la mirada de fuego. Y este es una exoftalmos maligno. La enfermedad de Graves de un varón y adulto, raro. Entonces tienes, ¿no? Ahí la exoftalmos bilateral, ¿no es cierto? Esa mirada de fuego. Tienes mixedema, ¿no es cierto? Es un edema que no da fovea. Tienes temblor, un temblor fino, ¿no? Eso es básico en la enfermedad de Graves-Basedow con hipertiroidismo. Ya les he dicho, que la enfermedad de Graves-Basedow tiene tres cosas. Bocio difuso, hipertiroidismo y exoftalmos bilateral, esas tres cosas. El Graves, bocio difuso,
exoftalmos y hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Acá está otra vez el cuello, mire el cuellito, mire qué bonita, ahí está, este es, ¿no es cierto?, la vena, ¿no es cierto?, la vena, el arco brachiocefálico, vena yugular interna, ¿no es cierto?, esta es la derecha, esta es la izquierda. Ahí está, tenemos la glándula tiroides, que tienen que palparla, miren esa altura, ¿dónde la tienen que palpar? Debajo del cartílago tiroideo. Mire, del cartílago tiroideo, acá está. En los hombres, ¿no es cierto?, es más o menos prominentes, en algunos se llama la manzana de Adán, ¿no es cierto? Y ahí están los dos lóbulos. Acá tienen que palpar en ambos lados. Y por atrás está la tráquea, ¿no? Con sus anillos cartilaginosos. Acá está la arteria, la carótida, miren la carótida que sube y la carótida que sube, que acá se divide en la carótida externa y la carótida interna. Importantísimo, ¿no es cierto? Y no vemos más acá el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Y acá, y ahí está, miren, muy bonito, el cartílago, y dónde está, hacia dónde está, hacia ambos lados, la tiroides. Muy bien. Tiroiditis, ¿no es cierto? Si le palpo, duele. Itis, todo es proceso inflamatorio. Acá paso rápido porque me imagino que... Ay. Esto es, ya son unas diapositivas que me obsequió un alumno que fue, como ustedes, alumno acá de la Católica y que es un eminente endocrinólogo en el Hospital Arcebispo Loaiza. Me envió estas diapositivas. Es un paciente varón con enfermedad de Addison. ¿Qué me interesa que vean? La hiperpigmentación de la piel y de las mucosas. Sobre todo acá las de la piel, ¿no? Hiperpigmentación, la enfermedad de Addison, en nuestro medio como consecuencia de una tuberculosis. ¿De acuerdo? Ahí está. Vean esa facies addisoniana. Les dije que se las iba a presentar, se las estoy presentando. Ese mismo paciente viene con hiperpigmentación de piel y de uñas. Entonces, ¿qué les dije? ¿Cómo era el Addison? Hiperpigmentación de piel y de mucosas. ¿De acuerdo? Hiperpigmentación. Hipocorticismo, les digo, ¿no es cierto? Disminución de producción del cortisol, el glucocorticoide fisiológico. ¿De acuerdo? Enfermedad de Addison, ahí está, la mucosa también, le hacen sacar la lengüita y está hiperpigmentada. Y acá una lesión tuberculosa en el pulmón. ¿De acuerdo? Acá otro Addison, ¿no es cierto? Qué mala suerte tiene con hipotiroidismo. Lo que me interesa es que vean la hiperpigmentación de las mucosas, ¿no? Igual, ¿no? Enfermedad de Addison, les dije, ¿no es cierto? No todos los morenos, no todos los morenitos o los de raza afrodescendiente son pues addisonianos, ¿no es cierto? Esta es una paciente gringa procedente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de 39 años, que miren cómo ha cambiado de ser de color blanco, digamos, pasa a hiperpigmentarse, ¿no es cierto? Nos va a decir la paciente, cambié de color y me estoy volviendo media morena, ¿de acuerdo? Esta es la enfermedad de Addison. Miren cuántas le estoy presentando. Si es la misma, ahí está hiperpigmentación de mucosas y de piel, sobre todo en la palma de las manos acá, en las estrías. Ahí vean, miren la hiperpigmentación. Vean en las estrías. ¿De acuerdo? Enfermedad de Addison, una chica de 21 años. Esto es patología de Loaiza de hace muchos años, ¿no? Igual, hiperpigmentación de la piel y de las mucosas. Recuerden. Sigamos igualito, miren, igualito, hiperpigmentación de piel y de las mucosas, acá sobre todo, ¿no? Cerca de las uñas. Igualito, tuberculosis, siempre asocienlo en nuestro medio con esto. En Estados Unidos no, se le asocia mucho con amiloidosis de las suprarrenales, nosotros tuberculosis. Todavía es problema de salud pública en nuestro país. Yo no sé como resultado de las elecciones
¿qué tendremos como consecuencia? Dios mío, Dios nos libre. Disculpen que esté haciendo política, pero es mi manera de pensar. Y acá, hiperpigmentación de las manos. Hiperpigmentación de las manos de piel. Muy bien, creo que les he hecho. Hipotiroidismo, vamos viendo, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, miren qué mala suerte, hiperpigmentada, enfermedad de Addison con hipotiroidismo, ya son combinaciones. Ahí está la acromegalia, miren la acromegalia, es lo que me interesa, ¿no? La cetoacidosis, hipogonadismo, esto hagan de cuenta que no ve. Miren las fases de la acromegalia, miren la evolución, miren, es la facies caballuna. Entonces, ustedes van a mirar por la calle, van a mirar en el hospital y dicen ustedes es una acromegalia. Ahí está el prognatismo de maxilar inferior. Ahorita lo vamos a ver en lateral. Ahí está el prognatismo de maxilar inferior. Miren, las manos no crecen en longitud. Esta es una mano normal y esta es una mano de un acromegálico, anchas, anchas, ¿no? Dedos anchos. Acromegalia en una damita, miren. Prognatismo del maxilar inferior. Acromegalia, ahí está. Se supone que estas son las manos normales y acá las manos anchas, ¿no? Me imagino que será de la niña anterior. Acá la acromegalia, miren, condiciones normales de 43 años. Desde los 20 años nota cambio, miren, ahí está, clásica la facies de la acromegalia con prognatismo del maxilar inferior. ¿De acuerdo? Más acromegalia, ahí está, los dedos anchos. Ahí está otra acromegalia, está mostrando sus manitos. Y la facies, característica. Acromegalia, bueno, ya esto tiene como otras cosas más, acuérdense de esta facies. Acuérdense de esta facies. Acá la enfermedad, mire, qué mala suerte de esta criatura, el síndrome de Down, no sabe, ¿no? Ahí está, característica con hipertelorismo, nariz achatada. Dice que todos los síndromes de Down son iguales, son las criaturas más nobles, más dulces que hay en el mundo. Que mire qué mala suerte se acompaña con Grace Basedow, porque tiene exoftalmos bilateral. Una criatura dulce, bella. Enfermedad de Grace Basedow, ¿no? Olvídense de la candidiasis, es una enfermedad intercorrente. Ahí está el bocio, el bocio. Acá está el bocio, ¿no es cierto? Le dije debajo del cartílago tiroides, con algo de exoftalmos bilateral. 37 años, joven, ¿ah? Que viene de México. Doctor, disculpe, ya son las 7:49. Ay, caray. Ya, de paso, mire seguido. Más Grace Basedow. ¿Tienen clases después? Más Grace Basedow. Miren, siguen, vean. Ahí está. Bocio. Ahí está. Más clásico ese exoftalmos. Más Grace Basedow. Más Grace Basedow. Eso ya no interesa. Ahí está. Grace Basedow que ha hecho ictericia. Una muchacha joven, simpática, con Grace Basedow, miastenia gravis, tiroiditis aguda, cáncer de tiroides, ya les he dicho, este es un bocio coloide, este es un bocio iodoprivo, discúlpeme, después de la cirugía, ahí está, la han operado, bien. Ahí está, miren, esta viene de dónde, de Ayacucho, ya les dije, ahí está, miren, ahí está. Después de la cirugía, vean cómo queda. Jovencita y bella. Bocio gigante endémico. Hipotiroidismo, la clase acafasis del hipotiroidismo, ese enfoque en eso, hipotiroidismo primario, eso es un Down, y eso no nos interesa mucho, ya no nos interesa mucho. Cushing, vean eso, Cushing, fases de luna llena, ahí está típica,
con estrías, Cushing, ahí está Cushing, iatrogénico, que sometió a tratamiento con corticoides. Cushing, enfermedad de síndrome de Sheehan, característica de la facies, Sheehan y gestación. Como les voy a pasar las diapositivas a través de Nicolia, revisarán. Y esa, no lo conozco este hospital, pero me envió esto más. Muy bien, disculpen chicos, me he pasado de la hora. Si de los que se quedan tienen alguna pregunta, con todo gusto, rapidito. Si no, a través de Nicole pueden hacer llegar alguna cosa, alguna pregunta, ¿todavía están? No, ni una pregunta, doctor. Muy bien, ya, entonces nos vemos el viernes con la misma repetición de la clase. Como ven, es larguita, les preparé bastantes cosas, no nos alcanza los 45 minutos, lamentablemente. Muy bien, chicos, buenas mañanas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Espero que les haya servido, espero que les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.